¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La evaluación de Carlos Mesa frente a los hechos bochornosos ocurridos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La asunción de Yanine Áñez al poder y a la presidencia transitoria, si fue golpe de Estado o fraude. También la opinión de Carlos Mesa frente a la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, además de evaluar el informe en la interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Las imágenes y hechos con violencia. Señor Mesa, vaya jornada, ¿verdad? Sí, la nota que acabas de remitir a la opinión pública a través de Radio Fides sobre ese hecho que nos muestra una realidad dramática, el tema del contrabando, el tema de los chuteros y el tema de espacios intocables, es el concepto de núcleos que se convierten en tierra de nadie, donde se permite la delincuencia en todos sus niveles. Es muy preocupante, sin duda. Tuve la oportunidad de escucharlo ayer sobre ese hecho de violencia en la Asamblea Plurinacional. Usted acuñaba y decía en las últimas horas de que no es aceptable la violencia de ninguna clase, señor Mesa. Sí, en efecto, esa ha sido una línea de conducta a lo largo de mi vida, tanto pública como periodista, cuando la hice también como político, y creo que este es un elemento clave. Si defendemos la democracia, si defendemos la Constitución, si defendemos el Estado de Derecho, el ejercicio de la violencia en cualquier nivel, y ayer se produjo lamentablemente en la Asamblea Legislativa, es condenable porque además la lógica te dice que la opinión pública no hace un distingo. Cuando tú ves un escenario como el que se vivió ayer en la Asamblea Legislativa, la explicación de quién fue responsable, quién golpeó, quién recibió los golpes, quién respondió, quién provocó, no es algo que le importe a la gente. La gente te dice, eso no puede hacer una Asamblea Legislativa, ese tipo de acciones no son parte del trabajo para el cual han sido elegidos los parlamentarios. Nosotros, yo en particular, como miembro de Comunidad Ciudadana y su presidente, condeno esta acción. No quiero hacer una precisión y detalle, simplemente mencionar que no se puede llevar adelante una interpelación cuando el ministro interpelado trae a una barra que lo apoya, y no se puede comenzar la interpelación con insultos y agresiones verbales que lamentablemente terminan así. A pesar de ello, estas acciones son inaceptables. El autocontrol, el darse cuenta de en qué escenario está uno y el saber que el ejercicio de la violencia física es algo que termina muy mal, como así ocurrió, no puede ser un argumento por muy fuertes que sean las razones que te impulsen a ello. Señor Mesa, usted como líder del CC, ¿qué va a hacer con estos parlamentarios que participaron de estos hechos violentos? Porque me imagino que hay que hacer algo. En el caso de Comunidad Ciudadana, afortunadamente no tenemos ningún elemento que nos haga pensar, ni ningún reporte externo a nuestro propio partido, a nuestra propia agrupación, que diga que los miembros de Comunidad Ciudadana intervinieron en esos hechos de violencia. Afortunadamente, por el contrario, la mayor parte de los miembros de Comunidad Ciudadana hicieron los máximos esfuerzos por evitar la violencia y por separar a quienes querían volver al enfrentamiento. En consecuencia, como parte de Comunidad Ciudadana, no hay responsabilidad. Y si hubiera alguna prueba vía video, o vía teléfono celular o vía una denuncia en particular, tomaremos las medidas del caso, pero no la hay. En el caso de Comunidad Ciudadana, nuestra acción, la de nuestros parlamentarios, fue pacífica y más bien pacificadora. ¿Podemos entrar a bucear en estas aguas de lo que sucedió ayer, señor Mesa? No le pregunto, por favor, usted tiene razón en no ir al quiénes, sino el porqué del tema del asunto. Siendo que esta Asamblea Plurinacional es, dicen, el reflejo de lo que está pasando en nuestra Bolivia, pero que también hoy por hoy tiene una misión, que es la de sanar heridas, que es la de borrar divisiones también. ¿Cuál es el fondo del asunto para haber llegado a este escenario que hoy es muestra de cómo anda Bolivia a nivel mundial? Circulación en varios medios a nivel mundial, la pelea de ayer en la Asamblea. Primero, John, plantear las cosas en su verdadera dimensión. El control de la Asamblea Legislativa Plurinacional está en manos del Movimiento al Socialismo,
que actúa arbitraria, discrecional y de manera absolutamente desapegada de la norma, tomando acciones e iniciativas que son iniciativas unilaterales, incluso vulnerando procedimientos en las comisiones y en los comités. Esta realidad se combina con la siguiente argumentación. Yo quiero recordar que nosotros hicimos una propuesta muy clara hace muy poco tiempo, en el mes de marzo, planteando que hiciéramos un camino, que transitáramos por un camino todos, gobierno y oposición, de paz y de reconciliación. Y planteamos para ello que se terminara el debate estéril, absurdo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la sociedad, si era fraude o era golpe de Estado, siendo absolutamente conscientes de que no hubo tal golpe de Estado. Pero para mostrar nuestra voluntad dijimos, olvidemos ese escenario y construyamos una propuesta de futuro en la que trabajemos por una nueva justicia que había sido desechada por el gobierno. El gobierno no solamente que no respondió a nuestra propuesta, sino que incrementó la tensión con acusaciones absolutamente infundadas sobre el tema del golpe de Estado, como parte de la persecución política que comenzó con la detención de la expresidenta Áñez. Luego se produce el escándalo de la corrupción del exministro Arturo Murillo, que indigna a todos y nos indigna a nosotros, lo que hace que el MAS meta en la misma bolsa a todos. Es decir, Arturo Murillo parece ser el representante del conjunto de la oposición y la prueba de que hubo un golpe de Estado, lo cual no tiene relación alguna de causa y efecto. En consecuencia, la tensión, la construcción de un falso relato y lamentablemente la comprobación de hechos de corrupción en el gobierno de la expresidenta Áñez han ido generando este incremento de la temperatura que nos ha obligado a nosotros a decir vamos a poner las cosas claras. Nosotros vamos a respaldar todo proceso que esté bien fundamentado, pero no vamos a apoyar ningún proceso vinculado específicamente a un hipotético y falso golpe de Estado. Y en segundo lugar, nosotros no vamos a aceptar que se coloque a todo el mundo en el mismo saco. Y es tiempo de que cada parte asuma sus responsabilidades. Señor Mesa, hago un paréntesis acá. A ver, esto de la interpelación al final no se convierte en un arma de doble filo. Alguien de la oposición llama y propone interpelar al ministro de gobierno. La asamblea acepta interpelarlo. Si se sabe cuál va a ser al final el resultado por la composición mismo de la asamblea, ¿no se está entrando en un juego macabro que sabe cómo va a terminar, señor Mesa? Esa es una buena pregunta, John. La pregunta va al fondo porque no solamente tiene que ver con la interpelación. Si seguimos el razonamiento de que en efecto, como tú dices, va a ocurrir lo que ocurre, es decir, orden del día puro y simple, no hay ninguna posibilidad de que la interpelación tenga éxito, también podríamos llegar a la conclusión de que las peticiones de informe escrito no tienen ningún sentido porque no van a ser respondidas adecuadamente y que los proyectos de ley de la oposición no van a ser atendidos y por lo tanto más vale no hacerlos. Entraríamos en la lógica de decir, paralicemos nuestro trabajo como oposición, no hagamos absolutamente nada porque el resultado va a ser estrellarse contra un muro. Nuestra obligación es poner en evidencia varias cosas. Uno, que la oposición tiene iniciativas constructivas. Hemos hecho varias propuestas de proyectos de ley. Hemos propuesto la reforma del sistema judicial, apelando a las palabras del ministro Lima cuando comenzó el gobierno del presidente Arce. Hemos llevado adelante una línea en dos direcciones, la propositiva y la de fiscalización, que es la obligación de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, si la conclusión es estamos perdidos, nos retiramos y que el MAS haga lo que quiera. Eso no puede ser. Entiendo los riesgos, pero es una obligación ponerlo en evidencia y combinar las cosas, porque si solamente fuera fiscalización, crítica destructiva y solamente decir vamos a ponerle piedras en el camino al MAS, yo entendería el razonamiento de la oposición no tiene norte. Claro que lo tiene, lo tenemos claramente y podemos mostrar el conjunto de propuestas positivas en el tema de salud, en el tema de economía y en el tema de justicia que hemos hecho como comunidad ciudadana a lo largo de estos meses. Y bueno, ahora a hablar de este discurso que se hace carne y termina en violencia. ¿Fue fraude? ¿Dónde están las pruebas del fraude, señor Mesa? Esa es una pregunta curiosa por lo que tiene de partir de una premisa. Partir de la premisa de que no hubiera pasado nada
entre el 20 de octubre del 2019 y hoy con relación al tema del fraude. Primer elemento. Cuando se puso en evidencia el fraude y se interrumpió el TREP y se cambiaron las tendencias de manera arbitraria, discrecional y estadísticamente imposible de desarrollar comparando con todos los elementos adicionales, y cuando de manera democrática, y esto es muy importante, John, muy importante, la mitad del país salió a protestar por el fraude de manera pacífica, las pititas y todo lo que fue una protesta general, te muestra la evidencia de un disgusto de que nos estaban escamoteando a todos los bolivianos el voto. En ese momento, cuando entramos en una crisis dramática, el gobierno de Morales, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari, le pidió a la Organización de Estados Americanos. Da la impresión ahora, por las mentiras del MAS y sus manipulaciones, que la OEA de manera, digamos, arbitraria y porque le pareció prudente hizo una auditoría. No, no es verdad. La auditoría electoral para probar si hubo o no hubo fraude fue pedida por el gobierno de Morales. Y además, en la carta de Pari al secretario general de la OEA, se le decía que el resultado de esa auditoría iba a ser vinculante. Esa fue una iniciativa del gobierno de Morales. Cuando el 10 de noviembre la OEA hace conocer el informe que prueba graves irregularidades y que dice que es imprescindible llevar adelante una segunda vuelta, en ese momento Morales pierde los estribos y decide ir a su renuncia a la presidencia del Estado. Pero algo más. La Organización de Estados Americanos presenta un informe con pruebas palmarias de fraude, respaldado el informe por la Unión Europea. ¿Dónde están las pruebas de fraude? En ese informe de 95 páginas que comienza por la existencia de un clandestino tercer servidor y termina con varios elementos de ejemplos de actas. Hay afirmaciones gratuitas y aleatorias de las autoridades del actual gobierno que dicen no se presentó una sola prueba. No es verdad. Si tú lees el informe de la OEA, no solamente está lo más grave, que fue la manipulación del TREP y la manipulación del Tribunal Supremo Electoral, sino la prueba de varias actas irregulares como ejemplos de ese fraude. Pero quien pidió la auditoría y luego no la aceptó fue el gobierno de MAS. Pero bueno, la gente quiere tener esto como en una hoja de papel, prueba 1, prueba 2, prueba 3, así se demuestra, esto sucedió, así pasó el fraude, etcétera, etcétera. Eso es lo que piden a gritos, ¿no? Quienes dicen que hubo fraude y quienes dicen que no. Claro, los gritos tienen que ser respondidos con papeles, 95 páginas y 7 anexos respaldados por la Unión Europea. No estamos hablando solamente de un informe de la OEA. 95 páginas y 7 anexos que están disponibles en la página web de la OEA y que en el caso particular yo tengo un blog, carlosdemesa.com, tengo una entrada en la que resumo exactamente en 13 o 14 puntos las pruebas una por una del fraude. Lo que pasa es que el MAS te dice mentiras, es que no hay una sola prueba, claro que la hay, y hay papeles, por supuesto que la hay, y hay explicaciones detalladas, definitivamente sí. Yo los invito a entrar a la web de la OEA sobre el tema fraude en Bolivia, sobre el tema de la auditoría electoral en Bolivia y en el caso particular, mucho más resumido, en el blog yo he hecho un resumen detallado, mucho más corto, en el blog carlosdemesa.com. Un informe que no dice fraude, también exponen esto. Un informe, John, que establece en el informe la palabra graves irregularidades y meses después, puedes probarlo documentalmente, el secretario general de la OEA ya hace la afirmación de que hubo fraude en Bolivia. La OEA contempla dos pasos, el paso preliminar y el informe final de diciembre del año 2019 y la afirmación posterior del secretario general de la OEA de que hubo fraude. Pero en el caso de la misión de observación electoral de la OEA, la palabra graves irregularidades se complementa con es imprescindible una segunda vuelta que por supuesto el gobierno de Morales no hizo después de la crisis del 2019. Por lo tanto, eso de que la OEA dijo que no hubo fraude no es verdad. Se denuncia que no se ha seguido un procedimiento para la asunción de Yanine Áñez a la presidencia del país en el gobierno transitorio, señor Mesa. Este es un tema fundamental.
¿Por qué Jeanine Áñez llegó a la presidencia de Bolivia? Por dos razones. La primera, porque el presidente Morales decidió urdir una trama para dejar la línea de sucesión rota. Llegaron a un acuerdo político interno del MAS en el que se llegó a la conclusión de que tenía que renunciar Morales, lo hizo, García Linera lo hizo, Adriana Salvatierra lo hizo, el señor Borda lo hizo y el primer vicepresidente Medinaceli del Senado lo hizo, para que no hubiera, en su lógica, la posibilidad de aplicar la Constitución que llegaba hasta el presidente del Senado. Si todos habían renunciado, no había posibilidad de sucesión constitucional. Pero se olvidaron, John, de algo muy importante, que los reglamentos son tan importantes y tan sólidos que resuelven todas las preguntas. El reglamento del Senado es clarísimo. El reglamento del Senado dice: en caso de renuncia del presidente del Senado y del primer vicepresidente del Senado, automáticamente, subrayo, automáticamente, quien sigue en la prelación, en este caso la segunda vicepresidenta del Senado, se convierte en presidenta del Senado. Primera equivocación o primera tergiversación. Jeanine Áñez llegó sin ningún respaldo constitucional. No, Jeanine Áñez automáticamente era presidenta del Senado. Por lo tanto, se recupera la línea de sucesión constitucional. ¿Por qué era presidenta del Senado? Porque le pareció prudente, porque arbitrariamente los parlamentarios de la oposición la colocaron. No, porque el reglamento del Senado establece eso. Por lo tanto, ella fue nombrada presidenta porque era presidenta del Senado ante la ausencia del presidente, la señora Salvatierra en este caso, y del primer vicepresidente. Este es un primer elemento. Un segundo elemento. ¿De qué golpe habla el MAS si en noviembre, fines, no estoy muy seguro si noviembre o principios de diciembre, se aprueba una ley de anulación de las elecciones? Se anulan las elecciones. ¿Por qué se anulan las elecciones? ¿Porque a Bolivia le encanta votar 3 veces? ¿Porque dijeron no me gusta el señor Morales o el señor Mesa y hay que volver a votar? No, se anulan las elecciones por fraude. Y en ese contexto, ¿quién sanciona la ley? La presidenta del Senado. ¿De qué partido? Del MAS. ¿Quién controla el Senado de Diputados en 2/3 a lo largo de todo el gobierno de Jeanine Áñez? El MAS. Por lo tanto, es una incongruencia total hablar de un golpe de Estado cuando en 2 leyes, la de anulación de elecciones y la de prolongación del mandato de Jeanine Áñez, el MAS ratifica la constitucionalidad. En la ley del 20 de enero de prolongación del mandato de Jeanine Áñez, se dice la presidenta constitucional, la palabra constitucional está en esa ley, se le prolongará el mandato. Por lo tanto, es tan claro, es tan categórica la evidencia de legitimidad que todo lo demás es una mentira, absoluta mentira, como te acabo de probar por estos argumentos que te acabo de dar. ¿Cuál es la intención de fondo? De dejar establecido que no hubo fraude, de dejar establecido que fue un golpe, en el análisis de Carlos Mesa. Definitivamente, es correcto lo que tú dices. Primero, Morales quiere lavarse la cara del gigantesco fraude que perpetró, continuando la línea de vulnerar y burlarse del voto popular. Hay una conexión directa entre el 21 de febrero y el 20 de octubre, 21 de febrero del 16 y el 20 de octubre del 19, que es el día de la elección. ¿Por qué hay una línea de continuidad? Porque Morales no podía ser candidato a la presidencia. Y lo hizo a partir de una resolución absolutamente arbitraria de interpretación del artículo 23 de la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, el 21 de febrero, que fue burlado, es decir, el pueblo boliviano fue burlado por Morales, y el 20 de octubre, una segunda vez en que se escamotea esto, es un delito, el delito de fraude, que además de manera discrecional, arbitraria y en poquísimos días llega al gobierno del señor Arce y se elimina nuestro juicio de acusación de fraude sin ningún tipo de fundamento jurídico. Quieren blanquear el fraude a partir de una falacia inventada de golpe de Estado. Es lógico que haya un camino en esa dirección. Y lo que quieren es establecer una serie de culpabilidad inexistente y una detención absolutamente injusta de la expresidenta Jeanine Áñez. Y termino con un argumento. Además,
El movimiento al socialismo quiere meter el barro en todos y hacerle creer a la gente que Comunidad Ciudadana no quiere llevar adelante los juicios de responsabilidades que corresponden en el caso, por ejemplo, de Sencata y Sacaba, en el caso de respiradores, en el caso Murillo. En el caso Murillo no se necesita un juicio de responsabilidades y en respiradores tampoco, porque se tratarían de actos de delitos penales de ministros. Eso es totalmente falso. Lo que nosotros no vamos a aprobar son juicios de responsabilidades que tengan que ver con la mentira flagrante de la inexistencia de un golpe de Estado. Y por supuesto, si hay fundamento, vamos a respaldar cualquier juicio de la gestión de la presidenta Áñez o del presidente Morales que esté vinculado con juicios de responsabilidades por corrupción o violación de derechos humanos. Me refiero en esta última parte de la entrevista a estos sucesos que estamos viviendo: Murillo, gases lacrimógenos, exautoridades llamadas a declarar en este momento, y un concepto que ha nacido precisamente de ese momento, señor Mesa, que la gente que estuvo en el gobierno transitorio, por esta clase de actos que se vienen demostrando se cometieron, se jalaron hacia lo más profundo toda esta intención del pueblo boliviano del año 2019 en las calles. No estoy entendiendo exactamente el contexto de la pregunta, perdona, John. ¿Qué opina de esto, señor Mesa? Que estos últimos acontecimientos, gases lacrimógenos y todo aquello, en el gobierno transitorio se jalaron hacia abajo todo lo que sucedió en las calles en 2019. Yo creo que tienes razón. Yo creo que una de las cosas más tristes y más indignantes de lo que se ha conocido a través de la investigación de la Oficina de Homeland Security de los Estados Unidos y el caso de gases lacrimógenos ha generado una imagen de deslegitimar al gobierno de la presidenta Áñez, lo cual es lógico, es verdad, la ha deslegitimado. Y esa indignación me la imagino claramente, y la siento yo mismo porque fuimos parte de ese proceso, en la cantidad, centenares de miles, quizás más de 1 millón de personas que en diferentes ciudades del país a lo largo de 21 días se pronunciaron en contra del fraude y establecieron la necesidad de una sucesión constitucional y de un gobierno que respondiera la demanda popular de retomar la democracia, la independencia de poderes y la transparencia. Tú tienes toda la razón. Lamentablemente lo que ha hecho el señor Arturo Murillo y el caso de gases lacrimógenos, que parece probado por la investigación norteamericana y que debe ser además juzgado en Bolivia, ha lamentablemente arrastrado negativamente la imagen de lo que fueron esos 21 días. Pero yo quiero decir que esos 21 días heroicos no se han manchado ni un milímetro, que las jóvenes, los jóvenes, las personas que allí estuvieron, nosotros mismos que estuvimos en esa acción en diferentes contextos, estábamos defendiendo la Constitución y la democracia, y esa es la razón por la que nosotros en la conferencia de prensa que yo hice hace 2 días hemos dicho: no podemos aceptar que a título del caso gases lacrimógenos y Murillo se pretenda que toda la oposición y que los millones de personas que se manifestaron sean acusados de corrupción y de golpe de Estado. Eso es inaceptable. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y miembro activo de Comunidad Ciudadana, quien expresa su repudio total a los hechos de violencia ocurridos en la Asamblea Legislativa en medio de la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Manifiesta que la violencia se debe castigar, venga de donde venga. Al respecto de Yanine Áñez y su detención, Carlos Mesa manifestó que Yanine Áñez asumió la presidencia transitoria de manera constitucional y avalada por los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y una vez más Carlos Mesa ratificó que en las elecciones generales de 2019, que finalmente fueron anuladas, hubo fraude electoral. Estas elecciones, donde Evo Morales terminó renunciando a la presidencia y saliendo inmediatamente del país tras un asilo político, primero en México y después en Argentina. Al respecto de la interpelación del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, Carlos Mesa manifestó que no era la situación que se esperaba sobre esta interpelación, que más convocó a hechos de violencia.
Y frente a la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, Carlos Mesa lamentó que esta acción haga que las movilizaciones del 2019 de una parte de los bolivianos termine retrocediendo por las malas acciones y hechos de corrupción en el periodo transitorio de la gestión de Yanine Áñez, que hoy involucra al exministro de gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo. Al respecto de las palabras de Carlos Mesa y esta evaluación frente a los hechos bochornosos de violencia ocurridos en la Asamblea Legislativa, la asunción de Yanine Áñez al poder, la renuncia de Evo Morales y la situación jurídica de Arturo Murillo en Estados Unidos, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta Carlos Mesa? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.